ser muy breve, pero sí es un poco más extensa que la Está primera preparando vez. la reunión. Ahorita ya te digo mi Giorgio. Pues listo. Si gustan, ahora sí comenzamos. Bienvenida. ¿Cómo estás, Rosy? Qué gusto. Claro. Pues mira, vamos a empezar y ya se irán, y ya se irán, Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes, bienvenida, Rosy. Espérenme, ahora debo de configurar. Miren, me está jugando un poquito aquí el internet. Listo. Pues bueno, estamos los que somos los que estamos. Damos comienzo formal a nuestro evento, ¿les parece? Muy bien. Buenas tardes a quienes en este momento nos acompañan. Muchas gracias por andar con nosotros. A quienes nos vayan a ver un poco después de manera sincrónica, les recuerdo que esto va a quedar grabado, asentado en el YouTube, en el canal del Grupo Multidisciplinario de Académicos Aragón. Muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo ejercicio a distancia de una serie de webinarios que decidimos llamarle Realidades y Contextos de la Educación en México, ¿no? En esa segunda mesa que se titula La formación docente hoy, retos y problemáticas, tenemos a un invitado muy, muy querido por los integrantes de este grupo, que es Napoleón Chávez. Voy a decir su nombre completo: Napoleón Antonio Chávez Suárez. Él es maestro en pedagogía por la UNAM y actualmente, Napo, nada más recuérdame, ¿estás terminando o ya terminaste el doctorado? También no, en pedagogía. Todavía estamos... Pero ya estás en los últimos semestres, ¿no? Ajá, entrando al sexto. Ah, no, pues ya estamos del otro lado, casi. Quienes amablemente se inscribieron previamente a este evento, se les hizo llegar una serie de requerimientos, de solicitudes, y no me voy a concentrar en todas, si acaso diré nada más las importantes para que podamos llevar de la mejor forma este evento. Mantener apagados sus micrófonos, por favor. El evento está estructurado en dos grandes momentos. Después del primer segmento donde charlemos y platiquemos sobre el tema, abriremos micrófonos para escuchar sus inquietudes, para si alguien quiere echar un comentario, una pregunta, ¿no? Adelante. Vendrá un segundo momento. Después de ese segundo momento, otra vez abriremos micrófonos para que quienes nos escuchan desde casita puedan interactuar con los que estamos por acá. Y mientras tanto, repito, si pueden mantener sus micrófonos apagados, se los agradecería muchísimo, sobre todo para evitar interferencias durante las exposiciones. De ahí en fuera creo que no hay mayores sugerencias y pasamos a escuchar a Jorge. Por favor, Jorge, quien nos daría la introducción a la mesa y ya comenzaríamos la plática, el debate, la discusión con nuestro invitado. Gracias, Jorge. Hola, gracias, Omar. Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a este segundo webinar de la serie de contextos y realidades en la educación mexicana. Pues quiero agradecer la telepresencia de todos ustedes, de nuestros invitados, por supuesto, y quiero compartirles algunas reflexiones antes de iniciar con el tema, si me permiten, y en función de eso, comenzar el diálogo. La educación es una de las principales preocupaciones de las sociedades, ya que se considera uno de los más importantes indicadores de desarrollo en un país, y desde una perspectiva más amplia y relevante, porque nos da cuenta del desarrollo espiritual y cultural de una sociedad. La educación tiene múltiples aristas desde donde se puede analizar, y la docencia, independientemente de la orientación, la función, la finalidad que se le asigne, al menos desde ciertas perspectivas pedagógicas, es una de las aristas
más primordiales o una arista muy importante dentro de la educación. A decir del sociólogo Zygmunt Bauman o del filósofo Edgar Morin, en las constituciones de las sociedades modernas, el maestro se consideró el portador de todos los ideales de la nueva sociedad. En México hubo un tiempo en el que los maestros tenían un lugar privilegiado y gozaban del estigma social de los sectores populares, entre otras cosas, por ser los baluartes en la defensa de la educación pública. Sin embargo, en las últimas décadas, en el marco de la globalización neoliberal, para el sistema educativo, los medios de comunicación, la sociedad, pareciera ser que la docencia ha perdido relevancia. Existe una tendencia a desdeñar su papel o a darle un papel marginal en la construcción de la sociedad. Recordemos la reforma educativa del 2013 del sexenio pasado con Enrique Peña Nieto, o al exsecretario de Educación Pública Aurelio Nuño, que declaraba que cualquier profesionista podría dar clases, hablando de la educación básica, lo cual considero pone en evidencia el profundo desconocimiento del entramado complejo de la educación al suponer que podemos prescindir de la pedagogía, la investigación y la teoría educativa, la teoría curricular, la filosofía, historia, psicología, sociología de la educación, y que podemos prescindir de los saberes y la riqueza de la experiencia docente. Y lo creo así porque si cualquiera pudiera ser maestro, entonces no son necesarios ninguno de estos saberes especializados de la formación docente. Las reformas educativas, las recomendaciones de los organismos internacionales, la política educativa nacional, las campañas mediáticas y la presión gubernamental y social han puesto en jaque a la figura del docente y la relevancia de su función. Recordemos el ejemplo del sexenio pasado y las acciones que se tomaron en cuanto a la evaluación docente con todas las implicaciones laborales, psicosociales para los maestros. Estas circunstancias generan la necesidad impostergable de abrir la discusión en diferentes ámbitos académicos, institucionales y disciplinares, particularmente en la pedagogía y las otras ciencias educativas, para analizar las formas de validación y los presupuestos desde donde se legitima lo que debe ser, saber y hacer el maestro, y así repensar desde una perspectiva multireferencial el papel de la docencia en la sociedad de cara a los grandes desafíos que se presentan en los albores del siglo XXI. Pensando en este campo problemático y teniendo como precedente inmediato la supuesta reforma educativa del 2013 con Enrique Peña Nieto, la supuesta derogación de dicha reforma por AMLO, las acciones emprendidas durante el ciclo escolar 2019-2020 con respecto a la actualización docente para la nueva escuela mexicana y el plan de capacitación durante la pandemia, teniendo esto como precedente, es que hablaremos en este diálogo sobre la formación docente, las problemáticas que implica y los retos que enfrenta en este siglo XXI. ¿Qué podemos entender por formación docente entonces? ¿Es lo mismo que actualización o capacitación? ¿Cómo ves el panorama de la formación docente en México y cuáles son las mayores problemáticas que enfrentamos? ¿Cómo ves, Napo? Bueno, ok. Claro, gracias, Jorge. Pues a partir de lo que comentas, uno va estableciendo, ¿no? Diversas conjeturas, diversas anotaciones. Hay una cosa que es imprescindible, ¿no? De tomar en cuenta a partir de esto que tú comentas, ¿no? Y que, muy bien llevas a colación, ¿no? Esta situación del entorno globalizado y justamente, ¿no? Este vínculo, ¿no? entre educación, política, ¿no? Y las formas en las cuales pues, las políticas educativas han determinado justamente la derivación, ¿no? De el qué enseñar y el cómo enseñar, ¿no? Cuando se piensa en formación docente, por ejemplo, para los compañeros que nos están escuchando y que a lo mejor son docentes frente a grupo en preescolar, en primaria, ¿no?
uno podría pensar a lo mejor en programas que vinieron en la década de los finales de los 80s, principios de los 90s, ¿no? Como carrera magisterial, ¿no? Que justamente se derivó de la firma de este Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, ¿no? Etcétera. Pero vamos, obviamente, y lo dices muy bien, ¿no? La formación docente va mucho más allá de eso, ¿no? O sea, tendríamos que ser muy sensibles en cuanto a distinguir, bueno, cómo es que el sistema educativo mexicano, ¿no? Ha, pues, ignorado, ¿no? Estos saberes educativos, ¿no? Estos saberes les llama Víctor Díaz, ¿no? Los saberes pedagógicos, ¿no? Que se derivan de la práctica en sí misma, ¿no? Y en ese afán de institucionalizarnos, y en ese afán, perdón, de institucionalizarlos, ¿no? Y de convertirlos en prácticas escalafonarias, ¿no? Que pues prácticamente en eso fue en lo que se convirtió carrera magisterial, ¿no? Pues, digo, utilizo esta metáfora, convirtió este tipo de programas en zanahorias, ¿no? Para que el conejo fuera atrás de ellas, ¿no? O sea, en programas de estímulo-respuesta, ¿no? Y que realmente, o sea, ¿en qué medida abonaron o no, auténticamente a la construcción de aprendizajes significativos, ¿no? Porque los programas, por ejemplo, de carrera magisterial, pues no eran otra cosa que, pues la obtención, digamos, de constancias, de documentos, ¿no? De situaciones de asistencia a cursos, pero en última instancia, ¿en qué medida este tipo de situaciones impactaban, ¿no? En las aulas de clase, en la formación, en la construcción de aprendizajes significativos, ¿no? Vamos, había momentos en los que se priorizaban, o en los que los mismos docentes priorizaban, ¿no? La terminación de estos cursos y se abandonaba a lo mejor los procesos de aprendizaje en las aulas, ¿no? Insisto, no quiero generalizar, pero vamos, hasta, por ejemplo, la última reforma educativa que bien tú lo dices, ¿no? O sea, ¿qué era la prioridad? Pasar el examen, ¿no? O sustentar un examen que garantizara la permanencia en el servicio, ¿no? Y lo decías muy bien, ¿no? Una presión psicosomática sobre el docente y en última instancia, pues quedaban lo que era realmente el proceso de aprendizaje en el aula, ¿no? Entonces creo que uno de los primeros apuntes que podemos obtener de esto, ¿no? Y que bien tú lo comentas, ¿no? Bueno, ¿en qué sentido entonces estos programas de formación docente realmente han garantizado una verdadera formación de los docentes y en qué medida más bien se han convertido en instrumentos de control, de dominación, ¿no? De sometimiento hacia la auténtica autonomía del profesorado, diría José Domingo Contreras, ¿no? Pero bueno, yo lo dejaría hasta ahí por ahorita. Así es, sí. Perdón, sí, Omar. Es que mira, escuchando, creo que uno de los temas de los que se ha escrito mucho en el ámbito de lo educativo es precisamente sobre la docencia y sobre la formación docente. Me parece que es uno de los temas que más literatura existe cuando hablamos de educación. Y esa literatura proviene tanto de educadores como de no educadores. Tanto de personas que se dedican a la educación, a las aulas, como también de aquellos investigadores que consideramos de escritorio nada más, ¿no? Que muy pocas veces pisan las aulas, pero también se atreven a escribir sobre la docencia, sobre lo que significa, sobre lo que necesita un docente, para qué, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que lo que está sucediendo en nuestro país, nos enfrentamos a una problemática bien interesante, a mi parecer, porque hay dos formas de poder empezar a comprender la docencia, al menos en nuestro país. Primero, uno como profesionista u otro como un oficio. ¿La docencia es profesión o la docencia es oficio? Si nosotros creemos que la docencia es oficio, y en ocasiones me parece ser que así se identifica en varios momentos y en varios ámbitos, que la docencia es oficio, entonces sí, cualquiera puede dar clases. ¿Para qué vamos a la escuela a formarnos en docencia? La práctica en sí misma me va a dotar de las herramientas, de las habilidades intelectuales, prácticas, técnicas, etcétera, etcétera, para desempeñarme eficazmente frente a grupo. No necesito títulos ni certificaciones. ¿Me explicó? Y si nosotros la comprendemos como profesión, ahí es entonces
¿qué enseñamos disciplinarmente? ¿Qué se le debe, qué se le tiene que estar enseñando al docente si nosotros creemos que la docencia es una profesión? Y creo que en esta segunda vertiente de la docencia como profesión y empezar a pensar qué enseñarle al docente, es donde podemos abonar y abonar y abonar, porque dependiendo de lo que nosotros decidamos enseñarle, estará en juego también la función y la condición teleológica de la misma docencia. Si nosotros nos quedamos en que el docente es, o en que la docencia, creo, en que la docencia es oficio, la condición teleológica se agota únicamente en que el profesor tiene que aprender a enseñar bien, porque enseñar bien significaría entonces que el otro aprendió eficazmente. Y vámonos hasta ahí. No sé si me explique. Mientras que si nos centramos en dotar de profesión, o cómo llamarlo, bueno, de entender a la docencia como profesión, ahí viene ya un debate más epistémico, más profundo, con una diversidad de posicionamientos críticos, no críticos, con una posibilidad de posicionamientos disciplinares y no disciplinares. Y creo que lo que nosotros debemos estar haciendo es pensar primero a la docencia como profesión y después los debates que nos tengamos que aventar siempre serán bienvenidos, ¿no? Sería brevemente lo que ahorita puedo decir de manera introductoria. Ibas a decir algo, Jorge. Sí, bueno, ahorita que ya también mencionaste esta situación, considero que ese es el problema, ¿no? El problema tiene que ver con también el imaginario. Cuando queremos hablar de formación docente, por supuesto nos remitimos a los saberes que debería de tener un docente. Nos remitimos a las instancias o las instituciones que están encargadas de ello. Quizás la normal superior, quizás las otras normales desconcentradas, la misma Secretaría de Educación Pública, etcétera. Sí. Pero yo creo que antes de abordar o para poder abordar bien este tema de la formación docente, no podemos obviar el hecho de cómo estamos pensando al docente. Sí, porque entonces sucede lo que mencionaba Napoleón, ¿no? Existe una carrera magisterial, cualquiera diría, ya existen todos esos, digamos, instancias o espacios de formación para el docente. Existe cada ciclo escolar un momento de actualización docente, sobre todo en educación básica, al inicio de cada ciclo escolar se da una actualización docente. Existen infinidad de cursos, el ciclo anterior, cuando AMLO toma la presidencia, abren muchos cursos la Secretaría de Educación Pública en línea para, no sé, resolver diferentes problemáticas. Que ese es un tema que tendríamos que entrar porque hay varias situaciones que tendríamos que estar analizando. Cuando llega lo de la pandemia, lo mismo. Una de las cosas que declara el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, es que hay una serie de cursos para colocar al docente en esta nueva escuela mexicana y que además va a estar en la boga, va a estar en lo más importante, va a tener los conocimientos más adecuados para poder enfrentar a través de estas nuevas plataformas este problema de la pandemia. Y todo eso le han llamado comúnmente formación. Estamos formando a los docentes. Y entonces, pero cuando uno revisa más detalladamente, por ejemplo, qué es lo que se está dando en cada uno de esos cursos, qué es lo que se está dando al inicio de cada ciclo escolar o entre ciclos, qué cursos se abren para ello. Y cuando uno revisa los contenidos, las fuentes de los contenidos, acá una cosa que estabas mencionando, las bases epistémicas o metodológicas con los que se construyen o con las que se construyen esos contenidos, esos programas, uno entonces empieza a sospechar de que estemos verdaderamente hablando de lo, como decía Napoleón, de formación como tal, ¿no? Entonces, por eso la pregunta, ¿no? Estamos formando, estamos capacitando, estamos actualizando, ¿qué es una, qué es otra cosa, ¿no? Porque si no, si se tratara meramente, y esto ya lo dejo a reflexión de ustedes, si se tratara meramente de una cuestión de capacitación, entonces también entramos en esa misma sintonía del secretario Aurelio Nuño. Pues cualquiera puede ser docente. Es docente. ¿Por qué? Porque simplemente toman un cursillo con algunas técnicas y estrategias y entonces ya se pueden parar frente a grupo. Caso aparte es la educación secundaria, la educación preparatoria y la universidad en algún momento dado, porque bueno, ahí hay carreras, materias disciplinares y por supuesto necesitan de un especialista en esas áreas.
Pero en el caso específico de educación básica, que también incluye secundaria, aunque lo mencioné también en el otro ámbito, en el caso de educación básica, ahí se requieren, o al menos pienso yo que se requieren aspectos de otra índole, no meramente disciplinares. No se trata con saber mucho o conocer bien contenidos, o no se trata nada más exclusivamente de conocer perfectamente los planes y programas y después aplicarlos como si fueran una mera receta. Se trata de cosas más amplias, más complejas y más profundas. Y si bien es cierto que entonces ahí todavía no entra en la idea de si esto es una profesión o esto es un oficio, O si cualquier otra de cosa, momento, sí, o cualquier otra cosa. Acá el problema es el siguiente. Si piensas que es un oficio, pareciera ser que entonces cualquiera que tenga ese deseo, esa vocación, lo va a hacer. Si piensas que es una profesión, entonces igual, cualquiera que sea un profesionista lo puede hacer. Habríamos tal vez que detallar qué aspectos fundamentales y qué aspectos medulares pueden sostener esto que le llamamos la docencia. Por lo tanto, ahí sí entramos directamente en qué es la formación docente. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo ves, Napoleón? Sí, qué bueno que tocas este punto. Mira, justo en ese sentido, digo, a mí me gustaría recuperar una cita muy breve, bueno, a propósito, ¿no? De Víctor Díaz, ¿no? A lo que él denomina, o bueno, él recupera esto respecto a la formación docente, va muy en sintonía respecto a lo que comentan, ¿no? Pero justo lo que comentan, bueno, o sea, ¿qué entenderíamos o qué elementos tiene esto que llamamos formación docente respecto a otros quehaceres, ¿no? Y él menciona de forma muy breve, lo digo, dice, el docente desde el deber ser de su actuación profesional como mediador y formador debe reflexionar sobre su práctica pedagógica para mejorarla y o fortalecerla, y desde esta instancia elaborar nuevos conocimientos, pues en su ejercicio profesional continuará enseñando y construyendo saberes al enfrentarse a situaciones particulares del aula, laboratorios u otros escenarios de mediación, donde convergen símbolos y significados en torno a un currículo oficial y uno oculto, ¿no? Creo que esto es importantísimo de entender, o sea, esta oportunidad de construir nuevos saberes, ¿no? Es una de las, uno de los elementos que distingue, ¿no? A este acto de la formación docente respecto a otros, ¿no? Esta reconfiguración de la propia imagen, de la propia práctica, ¿no? Esta, digamos, oportunidad, ¿no? De configuración y de trabajo en colegiado, ¿no? Que decías, ¿no? Por ejemplo, respecto a lo que configuraba o respecto a lo que se pretendía hacer en la nueva escuela mexicana, ¿no? Y en espacios, uno piensa, por ejemplo, en los consejos técnicos escolares, ¿no? Y en esto, que supuestamente se perfilaban para hacer esto, ¿no? Pero cuando uno ve, por ejemplo, que los consejos técnicos, pues se vuelven un script, ¿no? De instrucciones a seguir, de consignas, ¿no? Y no hay oportunidad, digamos, de un diálogo, de un intercambio genuino, ¿no? Y de discusión sobre las problemáticas que le incumben y que le atañen a los docentes sobre sus propias prácticas, ¿no? Sobre sus problemáticas concretas, ¿no? O sea, y no hay una oportunidad en sí de construcción, ahora sí de saberes, de ver, bueno, qué es lo que en realidad nos interesa, qué es lo que en realidad nos incomoda, qué áreas de crecimiento podemos generar, ¿no? Pues entonces, ahí, digamos, pues es el pie del que cojeamos, ¿no? No hay oportunidades reales de formación docente, ¿no? Y lo que decías ahorita, ¿no? O sea, la nueva escuela mexicana entonces, ¿no? Ese proyecto que se pretendía formar, volvemos a caer en un círculo vicioso, ¿no? Y encima, ¿no? Con esta situación de la pandemia, o sea, todo el trayecto, todo el proyecto formativo docente, todo el proyecto educativo se ve ya circunscrito más bien a las necesidades que ahorita, por ejemplo, o que la misma pandemia, que las mismas circunstancias y que el mismo contexto, pues ha tendido a imponer, ¿no? Entonces, pues bueno, decir ahorita esto, ¿no? La formación docente creo que tendría que ver enriquecida, ¿no? En el momento en el que
los mismos docentes o el mismo docente como profesional, lo dices muy bien, ¿no? O sea, como profesional va construyendo saberes, ¿no? Va sumando experiencias y va encaminándole un sentido a su propia práctica y comprendiéndola en sí misma, ¿no? No solamente se trata de ir, vamos, haciendo por hacer, ¿no? Sino ir trabajando en colegiado, ir comprendiendo cuáles son las circunstancias que nos incomodan, que nos agradan, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ahora sí, la práctica educativa va adquiriendo un sentido, ¿no? Sí, y sobre todo porque en las escuelas nos van a brindar los elementos necesarios para ir entendiendo qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? El docente no puede aprender abstracto lo que se requiere en un lugar en específico. Todos lo sabemos, desde cuando leemos a los clásicos de la pedagogía, a Rousseau, a Comenio, todos sabemos que desde ese entonces ya planteaban que es necesario, y esto ya se repite ahora con mucha facilidad en los diferentes digamos, documentos oficiales, se repite mucho, ¿no? Hay que partir de los saberes previos, hay que saber qué es lo que necesitan los niños, cuáles son sus características, cuáles son su forma natural de desarrollarse, etcétera. Y eso ya lo sabemos. Y solamente eso es posible dentro del contexto específico. A partir del contexto específico es lo que te da pauta para entender qué es lo que requiero yo también como docente, por supuesto. Ahora, también hay un área epistémica o disciplinar, como también lo estuvo planteando Mar, que sí requerimos, ¿no? O sea, toda una serie de teorías, toda una serie de metodologías que sirven, pienso yo, esta sería mi opinión, sirven como esquemas cognitivos para poder comprender o interpretar lo que está sucediendo ahí. Igual, no son aspectos que se tengan que aplicar así a rajatabla, ¿no? O sea, si yo aprendo qué es la didáctica crítica, o por ejemplo, si yo aprendo cuál es el aprendizaje basado en proyectos, o cualquier otra técnica, o cualquier otra estrategia, podré decir que ya lo sé, pero solamente en el momento que estoy presente frente a un grupo con ciertas características que pueden ser tan distintas y tan disímiles, depende del contexto en el cual yo esté trabajando, solamente hasta ahí yo sabré si puedo o es viable o es pertinente implementar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si bien es cierto que la formación disciplinar de un docente es medular, también esta formación de la experiencia, esta parte de la experiencia, va a darle, va a amalgamar todos esos saberes, ¿no? Ahora, es muy común, y esto no nada más en la carrera de pedagogía o en las carreras de docencia, sino en general, y eso ya sería otro tema aparte, es muy común que los estudiantes de X profesión, cuando llegan a los espacios a sus espacios laborales, digamos, a los ámbitos de realidad para intervenir, es muy común que digan, pues no tiene nada que ver lo que me enseñaron en la universidad con lo que está aquí. Y eso sería un tema también importante a analizar, porque ¿por qué dice de eso la gente? ¿Por qué un docente cuando ya llega a la escuela y tú le solicitas que te explique cuál es su perspectiva, que si entiende cómo se hace una gestión escolar, que si entiende cómo se debe de hacer una planeación didáctica, etcétera, etcétera? Cuando tú les preguntas eso y tú les das los parámetros que tú como organización educativa, como escuela, quieres lograr, ellos dicen, bueno, es que en la escuela me enseñaron de esta manera. ¿Por qué siempre hay ese resquebrajamiento entre lo que se entiende dentro de la formación como tal, profesional, académica de este docente con respecto a su realidad? ¿Qué está pasando ahí, no? Y ahorita escuchándolos me viene a la mente una pregunta. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos quienes ejercen la docencia para que sean nombrados y reconocidos como docentes? El que hace docencia se reconoce como docente por su formación profesional, por la disciplina que enseña y el cúmulo de saberes que tiene sobre la disciplina que enseña, o por la experiencia que tiene
haciendo lo mismo en el mismo ámbito dentro de las aulas. No sé si me explique. Entonces, ¿qué es lo que nos reconoce, ¿no?, de las demás profesiones? Por eso hablaba de la profesión docente, porque la profesión siempre tiene un argumento teórico epistémico, científico, metodológico, ¿no? Por eso un ingeniero se le conoce como ingeniero, porque hay todo un argumento, hay todo un plan de estudios, hay todo un currículum, hay todo un epísteme. Tras la formación del ingeniero, tras la formación del sociólogo, tras la formación del filósofo, tras la formación del arquitecto, tras la formación de un etcétera, ¿no? ¿Qué hay tras la formación de un profesor que se dice, en términos de Ángel Díaz Barriga, profesional de la educación? ¿Me explico? Y entonces, primero, y regreso a esa pregunta, epistémicamente, ¿qué debemos saber los profesores y en dónde lo aprendemos? Porque si bien existen las normales, pero ahí se enseñan a los profesores de tiempo que van a estudiar, que van a enseñar en educación básica. Pero, por ejemplo, los profesores que nos desempeñamos en posgrado en educación superior, ¿cuáles son las escuelas para formar profesores de educación superior? ¿Hay escuelas para formar? ¿No? ¿Cuáles? ¿No? Hay carreras en específico, ¿no?, que hablen de la formación docente en educación superior. La MADEMS hace algunos años, no tiene mucho, pues apenas se instauró dentro de la universidad la maestría en docencia para la educación media superior. Bueno, ahí hay toda una estructura curricular interesante. Pero si no poseemos esa estructura, ¿qué nos hace entonces ser docentes? ¿Y qué reconocen los otros para que nos llamen docentes, aunque no tengamos el título de docencia? No hay títulos de docencia. ¿Me explico? A ver, Ahora, Omar, fíjate, esta Rosy Tejeda levantó la mano, yo creo sí, que es a lo que voy. ¿Qué parece si llegó un momentito, abrimos micrófonos y quienes amablemente están escuchándonos desde la comodidad de su sofá, de su cama, porque pues, dudo que alguien esté trabajando, ¿eh? Entonces estamos bien a todo dar en nuestra casita, ¿no? ¿Quién desee decir algo? Adelante. Rosy Tejeda, creo que tú ahorita puedes abrir tu micro, Rosy. Muchas gracias. Bueno, yo creo definitivamente sí es necesario la formación del docente para poder dar esa calidad educativa, y la experiencia que tenga es lo que va a enriquecer a la misma carrera educativa del docente. Si tienes la formación y la experiencia, es todo un hit. La formación ya tienes más del 50 dado, porque muchos profesores, como bien dicen, sobre todo los de las universidades, saben su materia, pero no tendrán la pedagogía. Entonces, sí es indispensable definitivamente el estar preparado, la profesión, y por otro lado, la experiencia que tengas, bueno, eso va a enriquecer mucho más, ¿no? Y a mí sí me preocupa mucho desde cuándo y por qué se minimizó ese valor del docente, de la profesión del docente. ¿Con qué fin? ¿Por qué cualquiera de repente pudo aventarse a dar clases si de verdad es toda una profesión? Exactamente. Gracias, Rosy. Si no hay una participación más, ¿alguien más desea comentar, socializar algo? Si no hay alguien más por ahí, ¿qué opinas, Napo? Sí. Mira, yo creo que es que, bueno, a ver, quiero dejar algo. Dice, calmémonos, dice, calmémonos. No, mira, dejar algo muy claro porque esto que comenta Rosy, ¿no? De la formación disciplinar sumado a la formación pedagógica, ¿no? Que sí es cierto, ¿no? O sea, 50-50 van de la mano, y esto de la formación pedagógica, pues es un proceso, diríamos, permanente, ¿no? O sea, inacabado. Y tan inacabado, por ejemplo, pues que hoy en día, ¿no? Esto que está pasando, ¿no? Con la pandemia y este giro a un modelo de enseñanza mediado por TICS, ¿no? En el cual, pues vamos, esto que estamos haciendo, ¿no? Esto que se nos está obligando a hacer, pues es una muestra de que pues el docente tiene que estar en un continuo, ¿no? de aprendizaje. Estamos permanentemente, insisto, pese a que en el imaginario social se nos ve o se le ve al maestro como alguien que enseña, ¿no?
obligadamente tenemos que estar, tenemos que asumirnos bajo el entendido de que pues, permanentemente estamos aprendiendo, ¿no? Aprendiendo, quiero recalcar ese verbo, aprender más allá de él, decían ustedes, ¿no? Aprender más allá del capacitarnos, aprender más allá del, ¿no? Del simplemente instrumentar ciertas situaciones, ¿no? Yo creo que esa situación, ¿no? Pues va a determinar mucho el rol que el docente tenga respecto a su ejercicio profesional, ¿no? O sea, si nosotros como maestros asumimos que llegamos a un aula solamente a impartir cátedra o a dar conocimientos, etcétera, pues llevamos más de la mitad del juego perdido, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, somos personas que estamos en permanente tránsito, porque somos personas que estamos en permanente reconstrucción, ¿no? Y eso implica pues que tengamos la disposición también a reconfigurar saberes, a reconfigurar prácticas, ¿no? A reconfigurar situaciones que, insisto, no siempre van a depender de nosotros, ¿no? Otra de las cosas por ahí que mencionaban y que creo que, o sea, por eso no necesariamente decía calmemos, ¿no? Sino algo que también llama mucho la atención. Bueno, en lo particular a mí me llama mucho la atención esta como no sé, bueno, ayúdenme con el adjetivo, no sé. Esta Grosea, tensión, ¿no? fea. Esta tensión que actualmente se da y que pues en los últimos años ha sido, yo creo que un poco más, no sé, notoria, un poco más extenuada, ¿no? Respecto a la formación profesional del normalista y el no normalista, ¿no? Y que justamente pues ha venido, yo creo que a agravar, ¿no? O sea, más que a contribuir, ¿no? Las mismas políticas educativas y los mismos escenarios de formación profesional, ¿no? Han venido a agravar el escenario de formación docente en el contexto educativo mexicano. O sea, esta competencia por el ingreso al sistema educativo mexicano por las plazas, el reciente anuncio, por ejemplo, en el caso del presidente López Obrador y el secretario Moctezuma de, pues la preferencia va a ser para el normalista, etcétera. Creo que estamos entrando a un escenario bastante perverso, ¿no? En el sentido de, a ver, pareciera que en el imaginario, ¿no? Entre el normalista y el universitario, el normalista y el no normalista, hay una competencia por ver quién es mejor, ¿no? O cuál de los dos grupos es mejor, cuando lo que tendría que entenderse o lo que tendría que fomentarse es una política pública que complemente justamente los saberes de ambos eslabones, ¿no? Entender que, o sea, uno no necesariamente es mejor que el otro, sino que tendría que favorecerse este trabajo colectivo entre ambos gremios. O sea, creo que difícilmente hemos establecido una política de trabajo colaborativo. Quiero poner un ejemplo, ¿no? Entre el profesional de la UNAM, de la UPN y de la Normal Superior, ¿no? Para entender cuáles son los puntos fuertes de los tres tipos de profesionales, de los tres profesionales, ¿no? Y ver, a ver, bueno, ¿por qué no nos sentamos a dialogar y entender, a ver, qué es lo que tenemos los tres que identifica a cada uno, ¿no? A cada profesional, y que entonces puede contribuir a entender de mejor manera al profesional de la educación mexicana? Hablo en el caso, por ejemplo, de la educación básica, lo que platicaban ahorita, ¿no? A ver, entonces, ¿cómo le hacemos con el profesional de la educación superior? ¿No? ¿Qué pueden decir las normales al respecto? ¿Cómo podemos ir articulando esta lógica de discusión entre los tres, quiero llamarles gremios, ¿no? Entre los tres grupos, para en vez de estarnos peleando en este escenario, pues bueno, a ver cómo podemos sacar adelante. Pero insisto, y lo decían desde un principio, si las cabezas de la política educativa pues no se preocupan por ese marco, si la cabeza de la política educativa nacional pues no tiene una orientación justamente a generar políticas que fomenten, ¿no? Ya no digamos aprendizajes significativos, ¿no? Sino una estancia medianamente, eh, quiero De llamarle, diálogo. una estancia, sí, pues difícilmente se van a lograr estos objetivos, y pues lo que vamos a ver más bien, pues es un ambiente
de tensión, ¿no? Un ambiente de disputa, como una especie de lucha de poder entre los tres grupos que a mediano o largo plazo, pues lo que va a llevar es a una crisis todavía más pronunciada de lo que entendemos hoy como el sistema educativo mexicano, ¿no? Pero bueno, yo lo dejaría por ahí, no sé, Omar. Fíjate que a mí me llama la atención varias cosas. Siempre que hablamos de formación docente, como que pasamos desapercibido que también es un campo de lucha ideológico. Así es. Entonces, Sí, para tratarlo es que es eso precisamente para también. tratar un poco de articularlo con lo que preguntaba Rosy, fíjense, yo considero que por lo mismo de que es un campo de lucha ideológico, entran en juego cuestiones administrativas, ¿no? O sea, ¿quién es la administración en turno? En el caso del momento en el que estuvo Enrique Peña Nieto y los otros sexenios anteriores del panismo, hubo una notable, y así, pero muy notoria, digamos, menosprecio a lo que tiene que ver la docencia como tal, como profesión. ¿Y eso por qué sucede? Bueno, pues una respuesta fácil, aunque no deja de tener también ahí varias cosas que tendríamos que ir analizando, es por el simple hecho de que no se quiere invertir en la formación docente. Una de las estrategias políticas de los últimos 3 sexenios era acabar con las normales. Y yo no estoy diciendo, no estoy ni a favor ni en contra de las normales como tal, pero sí lo que estoy mencionando es que esa es la idea o esa era la intención inicial. De hecho, en los últimos 3 sexenios se han cerrado una cantidad muy considerable de normales. Las normales, como bien sabemos, desde el siglo XVIII, el siglo XIX, pues se convirtieron en los centros de profesionalización docente. Bueno, no se decía de profesionalización, de formación docente. Y en México, durante el siglo XX, incluso hasta los 70, hasta incluso hubo un boom con respecto a la formación docente. A partir Perdón, pero sí fue de profesionalización. Al principio sí fue de profesionalización. Lo que surgió en Córdoba, Veracruz, sí fue de profesionalización. Muy bien. Y cuando llega digamos, la incorporación de México al bloque neoliberal, aquí entran en juego las cuestiones ideológicas que estamos mencionando, cuestiones de índole político y económico. Una de las cosas básicas que nos trajo el neoliberalismo es buscar aminorizar el presupuesto en ciertas áreas estratégicas del país, sí, que podrían ser menos importantes, digámoslo de alguna manera. Y sistemáticamente, durante los últimos 30, 40 años, en educación, en salud, y eso ya lo notamos con toda precisión, en educación, en salud, en el campo, por ejemplo, en los servicios públicos, ha habido una disminución en el presupuesto. Y eso ha sido generalizado y sistemático. En el caso de la educación específicamente, una de las instituciones o algunas de las instituciones que padecieron esta pérdida de presupuesto van a ser las normales. Cuando llega el panismo y después el sexenio de Enrique Peña Nieto, ya está encaminada esta lógica, digamos, esta direccionalidad que se estaba buscando. Y en ese momento se trata de dar el golpe final, por decirlo de alguna manera. Se quiere invertir lo menos que se puede en educación, en este caso se le va a dar menos presupuesto a las normales y como sucede en muchas de las cosas que abdica el Estado, su función, igual en el caso de la educación ha tratado de aplicar. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Bueno, se implementan políticas o reformas en donde se le permite el acceso, en este caso, en el sexenio pasado, a diferentes profesionistas a poder dar clases frente a grupo en educación básica, diciendo que eso no tiene ningún problema, que al contrario aumenta la competencia y por lo tanto la calidad, lo cual resulta paradójico por lo que les mencionaba en un inicio, puesto que se obvia que todos los saberes educativos, pedagógicos, las teorías y conocimientos de especialización docente y pedagógica pareciera ser que no son importantes. Pero bueno, en el discurso pareciera ser que lo que se busca es un incremento de la calidad, pero en el fondo lo que se está haciendo es tratar de disminuir el presupuesto en esa área. Y es el ejemplo más contundente de todo esto que estoy mencionando, es el aumento de universidades particulares que ha habido en el país.
Hay más universidades particulares que universidades públicas y es una de las tantas estrategias que ha utilizado desde la lógica del capitalismo neoliberal, es una de las tantas estrategias que se han hecho para disminuir el presupuesto. El Estado abdica de su función, que en este caso es la educación profesional, y en general por toda la educación, pero específicamente la educación media superior y la educación profesional universitaria son las más golpeadas en este tipo de políticas. Ese sería el trasfondo, es un trasfondo económico. Sí, ¿qué pasó, Omar? No hables mal de las privadas, que por ellas comemos, ¿eh? No, pero hay privadas, hay de privadas a privadas. Hay unas privadas que tienen digamos, sus registros y toda sí, la lo entiendo, por validación. supuesto, sí, o sea, sí, lo Son de entiendo. otro nivel, ¿no? Se hace negocio la educación y los docentes se convierten pues no sé, En monedita de cambio también. Sí, claro, ¿no? Y hasta en moneda política también, ¿no? Nos convertimos en carne de cañón de balazos electorales y entonces recurren a nosotros cuando quieren tener afiliaciones políticas, algunos cabecillas. Es decir, sí, lo que enfrentamos los docentes en nuestro país es sumamente complejo y tiene hartos matices, hartas visiones, hartas miradas. Y en tanto que también la docencia tiene una naturaleza política, pues imagínate, ¿no? Imagínate, ¿no? Y ahora quisiera, perdón, quisiera nada más sí. terminar este comentario con lo siguiente. Entonces, en este contexto que trato de esbozar, la forma, el gremio magisterial es muy fuerte. Entonces, la manera de debilitarlo fue a través de campañas mediáticas de desprestigio. No sé si ustedes recuerden que cuando iban a Cinemex o a Cinépolis, el Partido Verde Ecologista utilizaba los spots previos a la película para hablar justamente de lo malo que es el director de tal escuela o lo malo que está el docente y señalaban todas las carencias y situaciones negativas que los docentes de educación básica tenían. Y así ese es un ejemplo, ¿no? Ese es el ejemplo que podría decir de, por ejemplo, cuando íbamos al cine. Pero hay muchos ejemplos. El documental hay un de documental, el Dios documental de Loret de Mola, que ahorita es muy crítico del poder, que es crítico de AMLO, ahora ya está en la oposición, es una persona incluso de izquierda, pero hace 2 sexenios, cuando era el figurín, cuando era el Astro Boy de las comunicaciones en México, él igual crea, produce, no sé si también dirige, pero produce el documental Cero en Conducta. No, es de Panzazo, ¿verdad? De Panzazo. Ajá, y toda la intención de ese documental es justamente desprestigiar la calidad de los docentes, todos los vicios, todas las fallas que tienen, y dejándonos pues a lo que cada quien quiera pensar, pero sin tomar en consideración que todas esas fallas, todas esas cosas que podrían señalarse porque también son ciertas, también dependen de la inversión, también dependen de las estrategias, también dependen de políticas y también dependen de planes estratégicos que el gobierno o las entidades encargadas de la formación tendrían que elaborar para que el docente no tuviera esas fallas, ¿no? Entonces, así como eso encontramos otros ejemplos, ¿no? Y eso sería en general el panorama por el cual el docente ha quedado en un desprestigio. Y lo vemos en la vida cotidiana, o sea, en la vida de las escuelas. Cuando vamos a una escuela y un papá está inconforme, es muy fácil que señale la ignorancia del maestro. Es muy fácil que hable de un psicólogo, un médico o incluso de un sacerdote o del gurú que quieran, por encima de la autoridad docente. Es decir, si un docente tomó una X iniciativa, una X estrategia con algún niño y esa estrategia o esa acción o esa conducta no le parece al papá, va y lo denosta con los directivos o quien sea posible denostarlo. Entonces es muy generalizado encontrar, así como en los amplios espectros de la política, en el ámbito de lo estructural, así en la vida cotidiana hemos encontrado una infinidad de casos en donde el docente ha sido menospreciado y es producto de todas estas elementos, ¿no? Sí, el buen tocayo Carlos, antes por ahí.
Sí, sí, claro. Pues justo me quedé pensando en estos elementos culturales de la vida cotidiana, ¿no? En la formación docente, porque, pues bueno, yo en la experiencia me he topado con muchos compañeros que justo son profesionistas de carrera, ¿no? De química, de biología, pero sin formación docente, y pues eso sí ya depende mucho como de cada persona, ¿no? El cómo toma incluso hasta las colaboraciones colegiadas, ¿no? Cómo se organizan los propios docentes para hacer su trabajo y de alguna forma también hasta autoformarnos, ¿no? Que han sido espacios que yo he encontrado bastante interesantes y y me refería a estos elementos culturales de cómo seguimos haciendo prácticas que no nos funcionan o que nos pueden resultar luego hasta tediosas, ¿no? O sea, como, a ver, ponte a hacer una planeación transversal con tus demás compañeros, ¿no? ¿De dónde estamos tomando esas herramientas también para autoformarnos como docentes? Entonces me quedo pensando en esas luego como detalles que se nos escapan ya en la práctica, ¿no? O sea, que sí podemos estar conscientes del currículo, ¿no? De la norma oficial, ¿no? De todos estos tejes y manejes que hasta ahorita mencionaban ahí a Carlos Loret, ¿no? Y cómo en realidad Al nosotros, figurín Loret de Mola, es un hombre valiente, ¿no? Le empiezas a demostrar. exacto, y cómo nosotros estamos repitiendo de dónde tomamos elementos, ¿no? Hasta podría llamar mañas luego en el trabajo docente, que también son parte de la formación que acá se comenta, ¿no? O sea, como bajando del discurso oficial, ¿no? De la autoridad, de la reforma, de todo eso que sabemos que, a lo que debemos responder. Ahora sí que cómo nos respondemos a nosotros mismos con la formación docente y las prácticas que llevamos a cabo con los estudiantes. La mayoría, me imagino, de los que estamos ahorita conectados, eh, somos docentes o hemos ejercido la docencia alguna vez. Por los nombres que veo aquí, que nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Creo que hemos tenido acercamientos con la docencia. A ver, aviento esto, a ver, para quien quiera preguntar. No será tan, o bueno, a ver, ¿qué tanto? Ahorita Jorge, y por supuesto estoy de acuerdo, hablaba de toda una estructura mediática, política, ¿no? Que merma la labor docente, merma la figura docente, es incisiva, es violenta, es transgresora. Claro, si comprendemos los intereses políticos a los que de repente responde determinado tipo de discursos que atentan contra la educación y que atentan contra la figura docente, pues bueno, todo queda más claro. Pero ¿no será que también de repente nosotros hacemos algo para tener cierto desprestigio, para que también O no la sociedad, hacemos. o no hacemos, ¿no? Para que también la sociedad nos vea con cierto recelo y nos señale y no nos convirtamos en héroes como si se están convirtiendo los médicos ahora que combaten contra el COVID? No sé, ¿qué es? Intentando ser más preciso con esta pregunta. ¿Habrá cosas que nosotros hagamos en la cotidianidad, en el ejercicio diario de la enseñanza, que influyan también para que la sociedad vea en nosotros relacionistas, profesionales de media talla, de repente medio responsables, de repente medio no comprometidos? No sé si me explico, no sé qué piensan. Y aquí ya, pues también, si hay alguien de los asistentes que nos siguen que quiera comentar algo, pues bienvenido, de eso se trata también en este espacio. Empezando por ti, Napo, si gustas, y después pues vamos a alguien que desee participar también, para que abra micrófono. Claro, gracias, Omar. Pues, cuando haces esta pregunta, yo creo que a los docentes, es que es difícil hablar de los docentes en general, ¿no? ¿Qué de malo se les puede ver a los docentes? ¿O qué de malo se le puede ver al docente? Utilizo esta analogía, ¿no? Yo creo que cada quien va a hablar de la feria según le fue en ella, ¿no? Siempre van a haber interpretaciones, ¿no? Siempre van a haber interpretaciones de la realidad en función de, pues, cómo nos enfrentamos a la misma. Pero, pues, yo creo que también una de las cosas que han contribuido a al cambio de imagen que se ha tenido respecto a lo que es y no es un docente,
pues es el cambio tan vertiginoso que hemos tenido en cuanto a la vida cotidiana, ¿no? La vida social en el entorno que tenemos, en el entorno en el cual estamos imbricados en la sociedad del conocimiento, ¿no? O sea, el acceso a la información, por ejemplo, el día de hoy, pues no es un fenómeno nada similar al que teníamos o a lo que era hace, ni siquiera hay que alejarnos mucho en el tiempo, ¿no? 10 años a lo mejor, ¿no? Somos jóvenes todos, Marco, todos somos jóvenes aquí, así que... O sea, pero insisto, o sea, esta cuestión este vivir en la sociedad de la información, yo creo que también ha cambiado muchos procesos y ha cambiado mucho el, 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 el papel, ¿no? Del maestro, ¿no? Otra de las cosas, pues yo no sé qué tanto ha pegado o qué tanto ha costado trabajo, por ejemplo, a los maestros que, bueno, obviamente que empezaron su labor como docentes, ¿no? Hace pues ya un tiempo, ¿no? El poder adaptarse a este tipo de cambios, ¿no? El poder adaptarse a este tipo de procesos y adaptar ciertas prácticas, ¿no? A, pues ya no digo los requerimientos, ¿no? Sino las situaciones que se están viviendo actualmente, ¿no? Los cambios tan vertiginosos que tenemos y que obviamente, pues eso, digo, implícitamente cambian, ¿no? El concepto y el rol de docente que se tiene respecto al que se tenía, insisto, no hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues yo creo que estos también son factores que están haciendo que socialmente, de manera consciente o inconsciente, el concepto y el rol que se tiene del maestro, pues esté cambiando, ¿no? Digo, ya no digamos que eso lo hagan profesionales, o sea, que ese cambio lo dictaminen profesionales o académicos, ¿no? Sino que la misma sociedad, las mismas familias, pues estén diciendo, bueno, ok, a lo mejor el maestro ya no es el que me entrega o el que me otorgue un conocimiento, sino aquel que me oriente o que me ayude a solucionar dichas problemáticas, ¿no? Digamos, los conocimientos ahí están, ¿no? Pero docente ya no va a ser el que me los entregue como tal, ¿no? Sino aquel que me diga, bueno, ok, ¿cómo los puedo usar, ¿no? Para, para solucionar ciertas problemáticas, para sacar adelante ciertas situaciones, ciertas cuestiones. O sea, ahí es donde se valora de manera, ahí es donde se valora de una u otra forma al maestro, ¿no? Entonces, insisto, yo creo que también Perdona, ¿y crees que ahí se valore al profesor más allá de la naturaleza política, ideológica de la docencia? ok, ok. ¿O, Bueno, o creen claro, que esto entra en juego para la valoración del profesor? claro, bueno, es que ya ese es otro factor, ¿no? O sea, te digo, una de las cosas que yo creo que que están en juego es esta, ¿no? O sea, el rol el cambio de configuración del rol del docente en el entorno de la sociedad actual, ¿no? Claro, otra de las cosas, la que tú comentas, ¿no? Es, bueno, ya política e ideológicamente, bueno, que qué valor se le está asignando justamente a esta profesión, ¿no? Y claro, ¿quiénes son los actores sociales y políticos que le están asignando ciertas jetaturas y ciertas notas a lo que implica ser maestro, ¿no? Porque ese cambio de rol puede ser aprovechado por ciertos actores sociales o políticos para bien o para mal, ¿no? Que justo crees es hacia donde tú vas, ¿no? O sea, bueno, ese cambio puede ser positivo, ese cambio puede ser negativo, pero justo es lo que decimos, ¿no? O sea, ¿quiénes controlan estas políticas públicas? ¿Quiénes controlan estas generalizaciones hacia lo que implica ser docente? Bueno, pues si es alguien que ha pisado las aulas, si es alguien que ha estado cerca de los procesos de enseñanza, si es alguien que es consciente de estas realidades, ¿no? Obviamente hará una valoración, digamos, positiva de ese rol docente, ¿no? No hará la misma valoración, por ejemplo, un Paulo Freire, ¿no? Por ejemplo, que un Aurelio Nuño, ¿no? Que pues nada que ver uno con otro, ¿no? O sea, justo creo que es hacia donde vas, ¿no? Ese tipo de valoraciones respecto al quehacer de la docencia y respecto a esos intercambios, pues bueno, los estarán haciendo hacia una u otra magnitud. Depende también del tipo de intenciones, depende también, digamos, ahí estamos hablando de esa dimensión política,
¿no? De los O sea, fines diciéndolo políticos. ya en Claro. palabras llanas, ¿no? De la docencia, y que, digo, difícilmente de repente se toca. ¿Por qué? Porque pues cuando hablamos de docencia, y creo que aquí tenemos que ser muy, muy llanos, pues tenemos que, digo, socialmente se le limita nada más a una cuestión técnica, ¿no? O sea, el docente nada más es alguien que se dedica a impartir contenidos, a impartir conocimientos, que tiene que, y que su única labor es dominar las cuestiones técnicas para la transmisión de esos contenidos, y que obviamente, bueno, y que se asume, ¿no? Que su labor no está inmersa en un contexto político. Claro que lo está, ¿no? Claro que lo está, pero obviamente, pues, digo, la gran mayoría de las ocasiones no quiero Se decir que se circunscribe a eso. desconozca, pero, o sea, no quiero decir que se desconozca, se conoce, pero pues esa dimensión política de ese quehacer, porque es un quehacer social, ¿no? O sea, y como quehacer social, pues obviamente hay una cuestión política, pero muchas veces, o la gran mayoría de las ocasiones, esa dimensión política se hace a un lado, ¿no? Y se pretende nada Pues más sí, limitarla a una cuestión eminentemente o estrictamente técnica, ¿no? instrumental. O sea, digamos, no somos técnicos de la enseñanza, ¿no? O sea, somos profesionales de la educación, que estamos inmersos en un contexto y que estamos también inmersos en entornos sociales, en entornos políticos que, pues Están eso en es una pugna. cuestión natural, ¿no? Muy Sí, bien. perdón, quisiera cederle a Rosy Tejeda otra vez la palabra, que levantó la manta. Sí, eso. Bueno, yo con respecto a la pregunta, ¿no? Que sí, ¿qué habrá pasado para que entrara esta duda de si realmente estará capacitado, no capacitado, preparado profesionalmente el docente o no? Volvemos también un poco a lo mismo de los intereses políticos, porque si bien con Enrique Peña Nieto se trató de implementar los exámenes a los docentes para ver que también estaban preparados, pero había un fin más a fondo de hacer una limpieza de todos aquellos que tenían más de 2 sueldos o percibían más salarios de sueldos que estaban cotizando. Yo sí creo que pues va mucho al interés político, y definitivamente también les hago esta reflexión de cambio ahora que estamos todos enseñando de una manera diferente en línea, y que hemos abierto nuestras puertas a las familias y a nuestras puertas de nuestros hogares a las familias, y se han dado cuenta de verdad lo que es la labor docente. Yo creo que ahorita empezamos a recuperar un poco el prestigio de ver los papás cómo nos entregamos y cómo enseñamos, y cómo ellos acaban agotados de estar al lado de su hijo para que pueda pues suplir un poco la presencia del docente, ¿no? Entonces, hoy en día yo creo que esta pandemia nos ha traído esa oportunidad de que vean realmente los padres de familia cómo los docentes estamos totalmente preparados profesionalmente, con experiencia, y cómo nos damos a sus hijos. Entonces, ahorita yo creo que sí empieza a recuperarse un poco el valor del profesor, del docente ante la Ojalá. sociedad. Yo pienso, bueno, eso es lo que he visto y lo que les puedo compartir de experiencia como docente, los comentarios de los padres, y luego cuando los escuchamos, ¿no? Cómo se desesperan, que no saben ni cómo apoyar a su hijo. Entonces, bueno, pues sí es una gran labor, no es nada más contar con experiencia, se necesita definitivamente de la preparación profesional para poder formar al discente. Entonces, sí es una gran labor, es un gran reto al que nos estamos enfrentando, pero como docentes tenemos también esa capacidad, y más si tenemos esa vocación, como decía también Carlos Márquez, de muchas veces autoformarnos y pues entrarle a la tecnología, a herramientas para poder apoyar y hacer más dinámico el aprendizaje en mis discentes. Sí, sí, sí. Muy bien, gracias. No, No, y ya no somos los que estresamos,
los que traumamos y demás a los niños. Ya ahora ya se dieron cuenta que somos otra cosa también, no nada más eso. Bueno, a propósito de lo que estaba mencionando Rosy, me gustaría, no sé, darle un poco el giro aquí a la mesa para empezar a abordar justamente esos aspectos de los retos que que la docencia está enfrentando en este nuevo escenario. Una de las cosas que con varios colegas hemos reflexionado es sobre esta cuestión de creer que todo lo que es lo educativo y en específico la tarea del docente se debe de se circunscribe exclusivamente al ámbito escolar, ¿no? Y bueno, pues la realidad ya nos dio en la cara y ya nos dimos cuenta que no es así, ¿no? Ahora, eso de trasladar la escuela a la casa es un supuesto incluso una ilusión. Realmente cada quien está en su casa y desde su casa está haciendo las cosas. Aquí entran en juego algunos aspectos, lo que puede, ajá, claro, lo que tienen a su alcance cada quien, ¿no? Aquí entran en juego algunos aspectos muy interesantes que en la primera mesa de esta serie de webinarios se habló, que es la cuestión de la mediación. Entonces, en estas condiciones, porque ese tal vez sería uno de los papeles o de uno de los aspectos que distinguen al docente de cualquier otro profesional, este profesional de la mediación entre saberes, de la mediación entre diferentes elementos. En este contexto, ¿cómo nos podemos desempeñar, Napo? ¿Qué es lo qué retos nos representa estar así, ¿no? Ya nos mencionaste cuestiones del cambio de la sociedad, hacia la sociedad de la información, que estamos inmersos en ello y ya hemos hablado en algún momento dado pues que existen diferentes dispositivos que incluso vienen a suplantar algunos aspectos de la figura del docente, ¿no? O así se cree que son suplantados. Digamos, en el pensamiento de la gente de la vida cotidiana, se puede llegar a creer que ya ni siquiera es necesario, ¿no? Eso es lo que estábamos mencionando en algún momento dado. Ya Wikipedia, Gestiópolis, tareas.com, etcétera, infinidad de páginas que hay en la web, no pueden fungir como ese espacio donde puedes encontrar todo tipo de conocimientos, el que sea. No hay límites para ello. Pero bueno, retomando esta cuestión de rescatar la figura del docente y en este nuevo escenario, ¿cómo sería su papel de mediador en estas condiciones? Claro. Y primero, ¿crees que sí sea su papel de mediador o cualquier otra cosa? Sí. Digo, ahorita que estabas mencionando esto, uno se acuerda de Ivan Illich, ¿no? Él mencionaba en dado momento, ¿no? Esta posibilidad de la desescolarización, ¿no? Yo no sé si él, yo no sé si él pensó en este caso que se iba a dar, ¿no? O que se iba a dar por una pandemia, por ejemplo, ¿no? Y vio una pandemia. No, o sea, yo no sé si pensaba que se iba a dar por estas circunstancias, pero obviamente cuando ya vemos un escenario como el que tenemos hoy en día, ¿no? Y que tú lo dices muy bien, ¿no? O sea, llegó esto, nos pegó sin estar preparados, ¿no? Y hoy en día, pues pareciera que la escuela es un espacio que otra vez anhelamos, ¿no? O sea, de repente lo atacábamos y decíamos, no, la escuela no es un espacio que sea el ideal, etcétera, etcétera, y llega esto y, híjole, otra vez, ¿no? Extrañamos este retorno a la escuela, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que tendríamos que cuidar, bueno, el docente sí cumple múltiples roles, ¿no? Pero en esa mediación, bueno, entender entonces pues que la educación, ¿no? Pues está de la mano con espacios de socialización, ¿no? Con procesos de socialización, con procesos de intercambio con otros, ¿no? Y entonces la escuela, justamente en ese ámbito, bueno, pues cumple ese papel, ¿no? De alguna u otra forma.
Digo, los niños, pues, niños, jóvenes, adultos, van a la escuela no solamente a recibir y a dar información, ¿no? Sino que también van a la escuela o ven a la escuela como un espacio de intercambio social, ¿no? Van a la escuela a conocer personas, van a la escuela a intercambiar experiencias, van a la escuela a hacer amistades. Entonces yo creo que esa parte de la escuela, cuando tú preguntabas, bueno, ¿cuál es el papel también del maestro en ese sentido? Pues bueno, valdría la pena entender que el maestro también puede jugar parte de ese proceso de reconstrucción social, afectiva, ¿no? Y en qué medida y en qué medida el maestro, ¿no? O los maestros, las maestras, podemos vernos como partícipes de ese proceso, ¿no? Independientemente de las formas en las cuales la escuela lo permita o lo lleve a cabo, o vamos, aquí esto ya dependerá de distintas disposiciones, ¿no? Pero yo creo que el papel también de los maestros, pues es ser ese personaje mediador, ¿no? O esa persona mediadora que, digo, a lo mejor la frase es muy alta, o la vara es muy alta, pero se puede llegar en dado momento a pensar que el maestro, pues, puede ser parte de un agente de reconstrucción de un tejido social, que que por este proceso de aislamiento, digo, yo no sé hasta dónde, yo no sé hasta cuánto, pues puede llegar a resquebrajarse, ¿no? Y en ese sentido, estos escenarios de interacción, ¿no? ¿Por qué no llegar a pensarlo esto que estamos haciendo, ¿no? Estas discusiones en webinares, talleres, creo que lo que intentan es eso, ¿no? O sea, reconstruir un tejido que después de un proceso de aislamiento, que durante un proceso de aislamiento corre el riesgo de romperse, ¿no? Y lo hemos visto con el aumento, por ejemplo, de delincuencia, ¿no? Con el aumento de situaciones de violencia. Entonces, yo creo que por ahí puede ir la apuesta de, bueno, ¿cuál es ese papel del docente en este proceso? ¿No? ¿Cuál es su papel? Insisto, yo creo que vernos como un agente de reconstrucción de tejido social, ¿no? Más allá de estar en ese papel eh, de dadores de paquetes de conocimientos, ¿no? Insisto, creo que eso ya no va más, ¿no? Ya tendríamos que superar ese momento, ¿no? Y entendernos como agentes inmersores de procesos de socialización, ¿no? Y de reconstrucción de tejido social. Yo creo que tendríamos que vernos en ese rol, ¿no? Para entender ya de forma mucho más completa nuestro papel, ¿no? Esto que ahorita ya me hace recordar lo que plantea Alfredo Carballera cuando habla de la intervención en el campo de lo social. Bien interesante, ¿no? Bueno, pues para ir cerrando, porque todo lo que empieza termina, y creo que ya es momento de ir a empezar a cerrar esta segunda mesa. Quisiera nada más comentar lo último antes de pasar a, digamos que a reflexiones finales que concluyan, dar un cierre un tanto más específico. Primero, que con una mesa como esta, pues bueno, no vamos a agotar la gran temática de formación docente. Ya lo decía yo hace ratito. Creo que en el ámbito de lo educativo, la formación docente es uno de los temas que más ha invitado a escribir sobre ella, tanto desde educadores como no educadores, sociólogos, filósofos, historiadores, psicólogos y no sé cuántas otras pléyade, ¿no? De disciplinas, de varias, se han atrevido, han tenido el atrevimiento de hablar sobre formación docente, ¿no? Así es que, y otra, que si nos damos cuenta a lo largo de la historia, aquel sujeto que enseña, circunscribámoslos a contextos escolares, solo a eso nos circunscribamos ahorita. Se le ha llamado, hoy de los más recientes, mediador, se le ha llamado formador, se le ha llamado reproductor, se le ha llamado transformador, se le ha llamado guía, se le ha llamado facilitador, por poner solo algunos adjetivos de los que me vienen a la mente. Y me doy cuenta que todos estos adjetivos vienen o son o están condicionados por el contexto. Dependiendo del contexto, es la forma en que se le va a nombrar a aquel que enseña, ¿no? Repito, en circunstancias escolares. Yo me preguntaré o me pregunto si alguna vez llegaremos a un momento en donde aquel que enseña
sea quien condicione el contexto, porque ha sucedido al revés, ¿no? Entonces ya dejaría para que quienes nos escuchan, quienes Jorge, Carlos, Napo, bueno, para los cuates Napo, ¿verdad? Porque ya entramos en confianza y ya quedó Napo. Y pues entonces ya vayan cerrando con ideas últimas, finales, y si alguien, repito, del auditorio, de los asistentes quiere comentar algo, por supuesto, bienvenidas sus palabras. ¿Quién empieza? Adelante los asistentes. A ver, algún asistente, que por los nombres que veo, hay gente que qué bueno que está con nosotros. Chévere. Y si, Tania, o lo que, Pablo, a bueno, ver que qué se tal. anima, bueno, que se animan los asistentes, nosotros podríamos ir cerrando con palabras ya, ¿no? Que más que certezas, tal vez interrogantes que nos permitiesen una segunda mesa o ya cada quien en sus lúgubres espacios de estudio puedan seguir reflexionando. A ver, Carlos, levantó la mano. Sí, gracias. Pues justo me quedo con la reflexión de, pues, a quién o en dónde recae la responsabilidad de la formación docente, ¿no? Si en las instituciones estatales, Claro. y en la institución educativa por sí misma o ya en cada docente, ¿no? Y pues creo que sí el trabajo cambia el nombre, ¿no? Con el contexto. Y me quedo también con esa pregunta que planteas, Omar. ¿Podremos nosotros entonces también condicionar el contexto si llevamos hacia una educación transformadora, ¿no? Que también se maneja mucho ese término. Entonces, pues sí, seguir reflexionando de en quién recae la formación docente. Exacto. Muy bien, Tocayo, muchas gracias. Yo en definitiva considero que la educación es una cuestión social, un fenómeno social, y por lo tanto todos los actores involucrados tienen la misma responsabilidad. No se puede obviar responsabilidades, los padres de familia, la familia como tal, también tiene un peso específico y en algún momento dado de la historia, sobre todo en épocas recientes a partir del auge del individualismo, considero que los padres han dejado de lado su tarea de educar, ¿no? Se ha creído que la formación tiene que recaer, o la instrucción, o cualquier otra cosa como se le quisiera nombrar, recae en diferentes especialistas. Llevan a sus hijos a terapia de todo tipo, ¿no? Llevan a sus hijos con especialistas de todo tipo, parecieran ser pequeños sujetos de rendimiento, como diría Byung-Chul Han, y eso pienso que sí tendríamos que estar reactivando, como decía Napoleón, el pacto social que hay entre las diferentes instancias de socialización, las diferentes instancias de sociabilidad y por supuesto las diferentes instancias de formación, entendiendo que todos tienen una responsabilidad fundamental. El maestro, el docente, las instituciones, las escuelas, tienen un peso que en conjunto es lo que nos permite de veras formarnos como sociedad. Eso sería algo muy importante, sobre todo viendo que mucho de lo que, bueno, algo de lo que mencionaba Napoleón, el tejido social está resquebrajado y tenemos que buscar la manera de volverlo a resarcir, tenemos que volverlo a unir ese tejido social. Esa sería una de las reflexiones importantes y pienso yo que el papel del docente, por supuesto, entonces su formación es fundamental en todo ello. Para terminar, mi estimado amigo Napoleón, claro. ¿Con qué palabras quieres que nos vayamos hoy en la tarde? Acá está lloviendo, no sé en sus casas si está lloviendo, pero acá está lloviendo, llovió fuerte, ¿no? A lo mejor una reflexión pesada, profunda, que me ponga triste, que me ponga triste y melancólico. A ver qué tan triste. Yo cerraré con dos preguntas, ¿no? Y, o sea, la primera, bueno, ¿hasta qué punto esta pandemia, ¿no? Esta crisis sanitaria
conjuga muchas cosas, ¿no? Crisis sanitaria, económica, educativa, pero ¿hasta qué punto entonces esta crisis representaría una oportunidad para dos cosas, ¿no? Primero, lo que comentaban ya en un momento, para revalorizar la figura y la función del docente, ¿no? Dadas las circunstancias bajo las cuales estamos trabajando en este ciclo escolar en todos los niveles educativos, ¿no? Esa sería la primera. ¿Hasta qué punto esta pandemia representa una condición para revalorar la figura y la función del maestro? Y en ese sentido, entonces, dada esa condición, eh, bueno, ¿en qué sentido entonces la función docente puede recobrar o podría recobrar cierto grado, insisto, hipotético, ¿no? Cierto grado de autonomía respecto a su potencial, Ejercicio. ¿no? Y a su ejercicio, exactamente, ¿no? En cuanto a sus procesos de formación en un futuro, no digo lejano, ¿no? Pero en un futuro medio. Yo creo que esas son las dos preguntas con las que pues yo cerraría, ¿no? En el entendido de los procesos de formación docente en el contexto actual. Perfecto. Muy bien. Pues creo que ya terminamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Napoleón. Yo les voy a solicitar algo a quienes nos escuchan. Abramos nuestros micrófonos y aplaudamos a Napo, aplaudámonos a nosotros por haber aguantado un ratito de esta breve charlita, ¿por qué no? Y vayámonos contentos, felices, por haber participado en un ejercicio sincero. No sé si con la profundidad intelectual que tal vez merecen este tipo de temas, pero no sé si es un ejercicio sincero que nos convoque al diálogo, a la reflexión. Y pues ya, sin más de mi parte, muchísimas gracias, Jorge, Carlos, Rosy, Gracias. Pablo, ¿no? Que próximamente ahí seguramente Pablo estará compartiendo en sus redes sociales un evento que tiene cercano. Si no es así, ¿verdad, Pablo? ¿Alguien más andaba por acá? Dania, muchas gracias, Dania. ¿No? Muchas Y gracias por haber sido de los Fabiola. Fabiola, muchas gracias por haber sido de las y los valientes que nos acompañaron, ¿no? Dentro de 15 días, desde ahora lo anunciamos, vamos a armar una mesa sobre Paulo Freire. Sabrán que el sábado 19 de septiembre es su aniversario, su natalicio, ¿no? Y seguramente van a encontrar muchos eventos en línea, pero aquí, repito, es sincero, de corazón, así que esperamos verlos por acá dentro de 15 días. Muchas gracias, feliz tarde. Perdón, Omar. Un abrazo. Y felices fiestas. Omar, Un abrazo. Omar, Jorge, Un abrazo. al contrario, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, ¿no? Por la invitación aquí a estar con ustedes, por la charla, ¿no? Digo, pues, un gusto haber estado con ustedes y pues también a todos los que se tomaron del tiempo para estar con nosotros, ¿no? Para escuchar y que nos aguantaron, poder compartir, ¿no? Sí, para poder compartir un ratito. Muchas gracias. No, hombre, se siente re bonito que se queden y Sí. Es incitante, es bonito. En verdad, muchas gracias quienes estuvieron acompañándonos, ¿no? Un abrazo nuevamente a todos. Mil gracias, que estén muy bien. Felices tardes. Muchas gracias. Gracias. Y esperamos encontrarnos por acá o en algún otro momento donde nos encontremos. Siempre será un placer saludarles. Igualmente, gracias. Gracias. Chao. Nos despedimos Bye. También a los de YouTube Hasta luego. o que después nos vayan a buscar en YouTube. Chao. Bye. Bye.